buenos días, aquí arranca una nueva conexión con la actualidad local, con la actualidad de Ceuta en directo. Bienvenidos un día más a nuestra cita diaria en este jueves 19 de febrero, en el que, entre otros asuntos, seguiremos pendientes de la presión migratoria que continúa marcando la actualidad en Ceuta. La Asociación Unificada de la Guardia Civil advierte de que la situación en la frontera es más intensa de lo que reflejan los datos oficiales y reclama refuerzos urgentes para los agentes desplegados en primera línea. En unos minutos hablaremos con el secretario general provincial de la UGC, Rachid Esbiji, para analizar la realidad sobre el terreno, las demandas del colectivo y el impacto de este fenómeno en la ciudad. También conectaremos con las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes para ver cómo va evolucionando la situación en estas instalaciones. Y seguiremos pendientes de la cuarta jornada de huelga de médicos y también hablaremos sobre la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado. El Gobierno inicia su implantación mientras los sindicatos como CESIF reclaman que se aplique sin excepciones y con garantías para todos los empleados públicos. Hoy en Conectados hablaremos con el presidente de CESIF en Ceuta para analizar qué cambios traerá esta medida, a quién afectará y cuándo podría hacerse realidad. Además, también abordaremos con Juan Iglesias la evolución en España de la brecha salarial, coincidiendo con el Día de la Igualdad Salarial el próximo 22 de febrero. El sindicato advierte de que los avances son lentos y que la desigualdad retributiva continúa estancada. La natalidad sigue cayendo en Ceuta. Según los últimos datos, en 2025 se registraron 640 nacimientos, una cifra que supone aproximadamente la mitad que hace 11 años y que confirma la tendencia descendente que se observa desde hace más de una década. El retraso en edad de maternidad se consolida como uno de los factores clave, aumenta el porcentaje de madres mayores de 40 años, mientras descienden los nacimientos entre mujeres jóvenes. Aún así, la ciudad mantiene crecimiento vegetativo positivo, con más nacimientos que defunciones. Hoy en la tertulia hablaremos sobre estos datos, sobre las políticas de natalidad, conciliación, vivienda y oportunidades para la población joven. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Primera parada, como siempre hacemos, en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen el panorama que nos espera, que nos depara este jueves. Es de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en las primeras horas del día. Las temperaturas descienden en la mínima hasta los 11 grados. La máxima se mantiene en torno a los 17. En cuanto al viento, sopla de poniente moderado. Son las 10 de la mañana y 4 minutos. Continuamos pendientes de la evolución de la presión migratoria en Ceuta. Este miércoles, el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, avanzaba que continuarían los traslados de residentes en el CETI a la península en cuantías importantes, decía el nuevo delegado. Vamos a conectar con las inmediaciones de este centro temporal de estancia temporal de inmigrantes para conocer cómo va la evolución. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues en este jueves va a tener lugar esta mañana una nueva salida de migrantes del CETI rumbo a la península. Nos hablan de que son más de 50 personas en las que van a emprender una nueva vida allende el estrecho. Hay que decir que continúa la presión migratoria. Como sabemos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes casi duplica su capacidad, que como sabemos es de 512 personas. Tenemos que recordar también que los datos del Ministerio de Interior hablan de las entradas oficiales recogidas entre el 1 de enero y el 15 de febrero. Se habla de más de 1 millar de personas las que pudieron haber accedido de forma irregular a nuestra ciudad. Esto supone un 600% más que el mismo periodo del año pasado. Así que, como bien comentabas, el delegado del Gobierno ayer en su primera rueda de prensa tras acceder al cargo, Pérez Triano, hablaba de que se intensifican las salidas como la que va a tener lugar hoy, algo que ha valido para que Vox diga que esto supone como confirmar un efecto
llamada. Además, Pérez Triano anunciaba ayer que se trabaja para que los migrantes que están aquí esperando un traslado a la península esperen, digamos, en condiciones dignas, lo cual, según hemos comprobado, no sucede a día de hoy porque en el garaje continúan hacinadas al menos 200 personas, como hemos podido comprobar hace al menos media hora. Están ahí en condiciones que no son ni dignas ni humanas. Por cierto, que el delegado Pérez Triano evitó ayer referirse a esas supuestas amenazas del director del CETI. Preguntamos por eso y afirmó que había hablado con él, pero que no de este tema. Así que, por tanto, Susana, recordamos la cifra. Hoy parten más de 50 personas. En el mes de enero lo hicieron 228 y estas 50 personas y las a las que ya se han ido en este mes de febrero nos salen en torno a 250 personas. Pues muchísimas gracias, Raúl, por contarnos en directo la última hora de la situación en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Seguimos con la línea abierta y conectados para que nos pidas paso cuando tengas más cuestiones que contarnos. Y del CETI nos vamos ahora hasta el pabellón Guillermo Molina para contarles una información de servicio. El ICD ha cambiado el acceso de forma provisional por el riesgo de caída de cascotes. Alicia Urbano, buenos días. El Instituto Ceutí de Deportes ha habilitado provisionalmente la entrada que tenemos a mi espalda por la calle Juan Díaz Hernández tras la caída de cascotes durante la jornada de ayer por señorita Valderrama. Este acceso provisional que se ha habilitado para el día de hoy es el acceso a la sala de esgrima y para los usuarios de piscina. Sin embargo, el punto de atención al público, la oficina que se encuentra en la otra calle, en la calle señorita Valderrama, continúa operativa. Se espera que durante el día de hoy los servicios de bomberos vengan a inspeccionar la zona y se garanticen las condiciones de seguridad para poder acceder también por la otra vía. La caída de cascotes, pues presumiblemente se debe a los temporales que han azotado Ceuta y al viento que combate en esta zona. El monitor. Alicia, seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando tengas más noticias, imágenes, testimonios y cuestiones de interés que contarnos en directo en esta jornada de jueves 19 de febrero. Y continuamos esta conexión ya desde Plató con la primera entrevista de portada, y lo hacemos pues pendientes de la presión migratoria que sigue marcando la actualidad en Ceuta. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha trasladado al presidente de la ciudad, Juan Vivas, con quien se ha reunido esta semana, su preocupación por el incremento sostenido de intentos de entrada irregular, una situación que, aseguran, es más intensa de lo que reflejan las cifras oficiales del Ministerio del Interior. Estamos con su secretario general provincial, Rachid Esbiji. Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Cuál es la situación sobre el terreno de la presión migratoria en Ceuta? La situación sobre el terreno es preocupante. Ya lo hemos expresado públicamente. Se lo trasladamos asimismo al presidente de la ciudad en una reunión que mantuvimos recientemente con él. Y como decimos, la situación es preocupante porque, según los datos facilitados y publicados por el Ministerio del Interior, actualmente nuestra ciudad, la ciudad de Ceuta, es el territorio donde ha aumentado más la presión migratoria en el conjunto de todo el país. Dice que la presión migratoria es superior a lo que reflejan los datos del Ministerio del Interior, que recordemos, pues según el último informe, son casi 1.000 llegadas, 1.000 entradas en lo que llevamos de año y más de 500 en los últimos 15 días. Si es más intenso, ¿cuáles son los datos reales? Por responsabilidad y por razones de seguridad no lo vamos a hacer públicos. Los datos que maneja la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en cualquier caso, son mucho más elevados de los que se hacen públicos, porque el Ministerio del Interior, los datos que publican en esos informes cada 15 días, solo reflejan las entradas formalizadas, es decir, los inmigrantes que ya han conseguido entrar en nuestra ciudad y son dados de alta una vez registrados en el Cuerpo Nacional de Policía y en el CETI.
Como decimos, no se contabilizan los intentos diarios que se producen tanto en el vallado como en los dos espigones. Dice que son mucho más elevados. ¿Ese mucho más cuánto es? ¿El doble? Sí, no vamos a dar cifras exactas, pero son datos considerables. Los datos son bastante más elevados de los que se hacen públicos. Insiste que la presión migratoria real incluye los intentos, interceptaciones y actuaciones que no aparecen en las estadísticas. ¿Cómo se mide esa presión sobre el terreno? ¿Cómo lo miden ustedes sobre el terreno? Pues le pongo un ejemplo muy sencillo. Un inmigrante que se aproxima al vallado es detectado por los agentes que trabajan allí sobre el terreno y desiste de ese intento de salto. Es un intento, como decimos, que no se contabiliza en esos registros, porque, como decíamos, los datos que se hacen públicos son los que entradas que ya se han formalizado y registrado y que se encuentran evidentemente en la ciudad. ¿Y cuál por poner un ejemplo, podemos trasladarlo también a los nadadores, al fenómeno de los nadadores, por ambos espigones. Solo se contabilizan los que están ya en nuestra ciudad. Esas devoluciones y esos intentos no son contabilizados ni registrados, pero sí que forman parte de esa presión migratoria. Estamos hablando de que puede haber una cantidad de devoluciones similar a las entradas registradas. No, muy superior. Las devoluciones son muy superiores. En su conjunto, los datos que manejamos nosotros son mucho más elevados de los que reflejan esas estadísticas. Muchos más. ¿Y a qué causas bueno, pues creen ustedes que se deben estos datos? Como decimos, desgraciadamente la presión migratoria que sufre la ciudad es la más elevada de España. Recuerdo años atrás que esta presión migratoria era estacional. Aumentaban estos intentos de entrada tanto por el vallado como por los espigones. En verano, por ejemplo, aprovechaban esa niebla tan densa y tan característica en nuestra ciudad, en los meses de julio y agosto, aumentaba esa presión por los espigones, como digo, y en invierno, con esos temporales de levante, también la presión aumentaba. Pero es que ha dejado de ser estacional. Ahora, cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento, esa presión migratoria aumenta sin tener en cuenta estos inmigrantes, estos nadadores, las condiciones climatológicas. Ya esta presión la sufrimos en cualquier momento del día. ¿Han detectado algún cambio en el perfil, en la frecuencia o en la forma de los intentos de entrada? No, el perfil es el mismo. El nadador, muchos de ellos niños, desgraciadamente con esta cifra tan elevada de fallecidos, que este 2016 iba en la misma línea, desgraciadamente, que el año pasado, una media de un cadáver a la semana está apareciendo en nuestra ciudad. En este 2026 ya van 7. Como decimos, una media de casi un cadáver a la semana. El dato es tremendo, es estremecedor. Y como decía, el perfil, el modus operandi es el mismo. Por el perímetro el goteo es diario. Sí que es cierto que cuando las condiciones climatológicas son adversas, como estos últimos meses que hemos tenido estas fuertes borrascas, sí que ha aumentado. De hecho, los datos evidencian ese aumento considerable aquí en nuestra ciudad. También advierten, y así se lo han trasladado a las autoridades competentes, el de las deficiencias en el vallado y en los espigones del Tarajal y de Benzú. Sí, el otro día felicité al nuevo delegado del Gobierno, coincidí con él en un acto social el otro día y le dije de la necesidad urgente también de reunirnos con él y explicarle sobre el terreno y en primera línea cómo están los agentes. Tenemos prevista una reunión con él el próximo lunes, con el presidente de la ciudad también. A través de los medios de comunicación tuvimos conocimiento de que estuvo manteniendo una conversación telefónica con el presidente del Gobierno de la Nación, mostrándole esa inquietud por el aumento de esta presión migratoria. Solicitamos una reunión con él, nos atendió, le damos las gracias públicamente por su predisposición, le trasladamos la problemática que viven los agentes en primera línea y esa es la realidad. Pusimos en conocimiento la situación en la que se encuentra el vallado
que a juicio de nuestra organización, a juicio de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ese vallado se encuentra obsoleto, necesita una reforma en su integridad, como podemos observar nosotros, los guardias civiles que operan en primera línea. ¿Qué problemas concretos detectan en el vallado para considerarlo obsoleto y qué problemas? El vallado en sí presenta problemas estructurales en su integridad. Nosotros, a juicio de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ese vallado tiene que ser reformado en su integridad. Los sistemas de contención y de detección no funcionan, es una evidencia, no lo dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles, lo dicen los datos. Ahí tenemos esa sobreocupación actual del SETI y del área de menores. Como decimos, un vallado que necesita una reforma integral. Ayer le preguntaban los compañeros de los medios al nuevo delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, en su primera comparecencia de prensa sobre este asunto, y decía que el ministro del Interior está pues al tanto de lo que ocurre, de estas denuncias, tanto en el vallado como en los espigones, que se están evaluando los daños, que se están haciendo inversiones y trabajando en el vallado fronterizo, y también se pondrán nuevos sensores. ¿Tiene conocimiento de los trabajos que se están llevando a cabo en el vallado? Nosotros hay un servicio de mantenimiento en el perímetro que están allí diariamente. Estos fuertes temporales que han azotado la ciudad, ese perímetro también se ha visto gravemente afectado. Hay varios tramos del vallado que se han caído. Decíamos que necesita una reforma en su integridad y no parcheos, porque esos parches que soporta ese espigón no son efectivos, de hecho provocan... Las mallas antitrepas colocadas tampoco tienen el efecto que desearíamos todos. Los peines invertidos que se colocaron en sustitución de esas concertinas tampoco están creando el efecto que desearíamos todos de contención. Nosotros aplaudimos en su día la retirada de esas concertinas, que fue el actual ministro del Interior el que ordenó la retirada de esas concertinas, cuchillas asesinas, como le denominábamos nosotros. Como decimos, aplaudimos esa decisión, pero el vallado quedó desnudo. El vallado estaba diseñado con el complemento de esas concertinas. Como decimos, los sistemas de detención y de contención no funcionan. Es una evidencia, no lo digo yo aquí, es una evidencia que hay que subsanar, que hay que reparar con carácter de urgencia. ¿Y cómo se podría subsanar? Si estaban de acuerdo en que no hubiera concertinas, pero sin concertinas el vallado quedó desnudo, ¿cuáles serían las soluciones? Los sistemas de detección que están actualmente implantados no funcionan con mucho retardo. Los inmigrantes, al retirar esas concertinas, de hecho, ellos también van avanzando en sus tácticas y en sus técnicas para trepar esos vallados. Ahora han descubierto una herramienta artesanal, que es un garfio, que creo que hemos adjuntado en alguna que otra nota de prensa a los medios de comunicación. Son una especie de garfio, y con esos garfios trepan con mucha facilidad. Como decimos, estos sensores, a juicio de AUGC, no somos técnicos, pero es que es lo que observamos sobre el terreno. Estas mallas antitrepas y todos estos parches, esos sensores funcionan con mucho retardo. El inmigrante... ¿De qué sensores hablamos? De los sensores que hay instalados en el vallado. Unos sensores que se activan cuando una persona se acerca físicamente o toca el vallado. Pues estos sensores, que son los que están conectados con nuestra central y dan aviso a los agentes que están sobre el terreno. Pues como digo, estos sensores funcionan con mucho retardo, pero es que es una evidencia, ya se ha denunciado en más de una... ¿De qué retardo hablamos? De un retardo considerable de varios segundos, teniendo en cuenta que estos inmigrantes con estas herramientas artesanales que están utilizando para trepar el vallado, que lo trepan con mucha facilidad. Estamos hablando de que en menos de un minuto el inmigrante ha trepado en los dos vallados que forman este perímetro fronterizo, tanto el internacional como el nacional.
herramientas artesanales. ¿Y los sensores cuánto tiempo tardan en...? Los sensores van con un retardo considerable. De hecho, que a veces que ni se activan. Esto, en fin, son denuncias que se han hecho públicas en más de una ocasión. Hablabas de que el ministro del Interior tiene conocimiento de la situación del vallado. Y se está trabajando, invirtiendo en la zona. Dijo. Nosotros lo que observamos son... El delegado del gobierno. Como decimos, ese vallado no necesita parches, necesita porque es que está estructuralmente deteriorado en su conjunto. Como decíamos, estos fuertes temporales, que no solo se ha visto afectado el vallado, en la ciudad en su conjunto, pero el vallado, estamos hablando de la frontera sur de Europa, necesita una reforma con carácter de urgencia y no simples parcheos, a juicio de AUGC. Le ponemos un ejemplo muy sencillo, los dos espigones, tanto el de Bensú como el del Tarajal. Le iba a preguntar que cuáles son las problemáticas de los espigones. El espigón, cualquier periodista cualquier reportero, cualquier fotógrafo se puede acercar a cualquiera de las dos bahías y puede observar la situación en la que están. Nosotros, ya en la tragedia del 6F del 2014, denunciamos la situación del espigón del Tarajal concretamente. Estamos hablando de hace 12 años que pedimos una ampliación de ese espigón. A fecha de hoy, no solo nos ha ampliado, sino que la situación es peor aún si cabe, la de ese espigón del Tarajal. ¿Cuál es la situación La ahora? Situación ha salido publicado, he visto fotografías en un medio de comunicación que ha publicado la situación en la que se encuentra el vallado. Después de estos fuertes temporales, se ha formado unos arenales en su extremo que prácticamente se puede bordear a pie. Ya le digo, se ha hecho público, lo he visto en algún medio de comunicación. Le preguntaron por ese tema también al delegado del gobierno. Le preguntaron, no sé cuál fue la respuesta. Sí, no que las borrascas pues han tenido, gracias por las borrascas ha sufrido daños en diferentes puntos de la ciudad, también en los espigones y en el vallado. El Ministerio del Interior está al tanto de todo, se están evaluando los daños y se está trabajando, invirtiendo en la solución de los mismos. Nosotros pedimos, por favor, exigimos y denunciamos las promesas esas promesas se tienen que ejecutar, se tienen que llevar a cabo. Decía que el 6F del 2014, después de esa tragedia humanitaria con fallecidos, ya se puso sobre la mesa, ya se trasladó la necesidad de ampliar esos espigones. Ese concretamente, estamos hablando de 12 años. Susana, estamos hablando de 12 años y el espigón está igual, incluso peor. El espigón está peor que hace 12 años. El del Tarajal, el de Bensú se está cayendo a pedazos. El otro día unos compañeros tuvieron que sacar de entre las rocas a un nadador, a un inmigrante, una actuación que salvó la vida de esa persona porque se quedó atrapado en esas rocas. Como decimos, un espigón que se está cayendo a pedazos. ¿Y cuál sería la solución que plantea UGC para los espigones? Una ampliación de los mismos y dotar de infraestructura a esas playas para crear, entendemos nosotros, un efecto disuasorio real, porque como le digo, el espigón ahora mismo, cualquiera de los dos espigones ahora mismo están en una situación de vulnerabilidad. Discúlpenme un momento, señores Vigi, porque seguimos hablando de esa presión migratoria y de esas palabras del delegado del Gobierno en esa primera comparecencia que ofreció este miércoles. Hablaba de que se estaba trabajando en traslados en cantidades importantes para esta semana y para la siguiente, para rebajar la presión que sufren las instalaciones del CETI. Y en estos momentos se va a proceder a una nueva salida de residentes hacia la península. Raúl Llamas, desde la estación marítima. Muy buenas de nuevo. Hola Susana, pues no sé si lo estás viendo a mis espaldas, está llegando ese grupo de residentes en el CETI rumbo a la península, es la segunda ambulancia, el segundo transporte adaptado de Cruz Roja que llega aquí a la estación marítima. Como nos comentaban, son hoy poco más de 50 los que van a emprender una nueva vida
Más allá del estrecho, continúa, como decías, esa labor de descongestión del centro de estancia temporal, que supera en muy mucho esas 512 plazas de capacidad. Como bien recordabas, fue el delegado del Gobierno el que ayer decía que se van a intensificar las salidas. No dio cifras de cuántos han salido en lo que llevamos de año. A nosotros nos salen en torno a 500 personas contando los 50 de hoy. Y recordamos también, si te parece, Susana, esa cifra del Ministerio de Interior, que cifraba en más de 1 millar las entradas irregulares que se han producido entre el 1 de enero y el 15 de febrero, lo que suponía un 600% más que el mismo periodo del año anterior. Unas cifras que recordamos que Vox las calificaba de alarmantes, hablaba también de efecto llamada, y que vienen un poco, bueno, pues a tenor de lo que estás hablando con Rachid en plató, a ese esfuerzo extra que están teniendo que hacer los guardias civiles para contener ese flujo masivo de llegadas. También recordar que hay tramos del vallado que se cayeron con el temporal y que se supone que se iban a arreglar, y según sabemos todavía no están arreglados. Susana, por tanto, como decimos, nueva salida de migrantes, como lo has visto, se acaban de bajar el segundo vehículo de Cruz Roja y van a emprender una nueva vida en la península. Pues muchas gracias, Raúl, por esta última hora desde la estación marítima de Ceuta. Seguimos con la línea abierta y conectados para que nos pidas paso cuando tengas más imágenes, testimonios o cuestiones de interés que contarnos en directo. Muy bien. Una nueva salida de residentes del CETI, un nuevo traslado, como anunciaba este miércoles el delegado del Gobierno en su primera comparecencia de prensa. Se iban a intensificar las salidas, decía, en cuantías importantes, tanto esta semana como la próxima, para rebajar la presión que sufre el centro de estancia temporal de inmigrantes. Hacía referencia nuestro compañero Raúl a la exigencia que tienen los compañeros de la Guardia Civil, sobre todo los de primera línea, debido a esta presión migratoria. Es que toda la presión migratoria recae finalmente en los agentes, en los guardias civiles que están en primera línea sobre el terreno, por todo lo que hemos desarrollado en esta entrevista. Sistemas de contención, de detección y de disuasión que no funcionan correctamente como deberían, y como decimos, son los propios guardias civiles los que soportan toda esa carga operativa a pie de valla, Susana. Esa es una realidad. ¿Y cuál es el impacto en los propios agentes? Los agentes, hablo con los compañeros que llevan muchos años destinados aquí en esta comandancia, y nos trasladan que la situación de estrés físico y psicológico que sufren en estos últimos tiempos no se recuerda en esta ciudad. Este goteo diario, constante y permanente de estos inmigrantes por el vallado, así como de los nadadores por ambos espigones, pues someten a los guardias civiles, como decimos, a un estrés físico y psicológico que no recuerda a los compañeros veteranos aquí en la comandancia. ¿Y cuál es la reivindicación de la UGC? Nosotros, en cuestiones de operatividad y en cuestiones policiales, lo que venimos reivindicando es un aumento de recursos, un aumento de medios. Lo hemos dicho en más de una ocasión, necesitamos refuerzos de agentes de forma permanente en la ciudad para aliviar un poquito la carga de trabajo que soportan estos guardias civiles que están en primera línea, que son prácticamente los mismos que trabajan a turno y prácticamente no salen de ese vallado. Para aliviar un poquito esa carga de trabajo existen otros servicios propios del cuerpo que también son importantes, y ahora mismo está todo centrado y todo enfocado a reforzar con los agentes que hay, a reforzar ese perímetro que, como digo, desgasta. ¿Cuántos agentes haría falta para reforzar el perímetro? Nosotros hemos hecho un cálculo desde esta delegación aquí en Ceuta y creemos que hacen falta 200 agentes adicionales, no solo para cubrir los servicios propios del cuerpo, sí, esa es la cifra que nos aporta siempre para reforzar el servicio de la Guardia Civil en global en Ceuta, pero ¿para reforzar el perímetro? No puedo dar una cifra concreta por razones de seguridad, pero hace falta bastante guardias civiles, teniendo en cuenta que el perímetro fronterizo desde el Tarajal hasta Bensú tiene una longitud de 8 kilómetros. Cualquier punto de esos 8 kilómetros es vulnerable y susceptible de que se produzca un salto. Es decir, estamos hablando de 8 kilómetros de vallado, donde son necesarios bastantes agentes. Y aunque no des el dato relativo, ¿podría ser porcentual?
¿El doble de los que hay, por ejemplo, o no sé? Bastantes más, Susana, bastantes más. No, como digo, no puedo dar datos concretos por razones de seguridad, pero son necesarios mucho más agentes de los que actualmente están prestando el servicio, que, como decimos, están soportando toda esa carga física y emocional. De hecho, ven por las imágenes las condiciones en las que llegan los inmigrantes. Se están produciendo caídas. El hacer tan fácil, entre comillas, el trepar esos vallados, ese vallado está produciendo también muchas caídas. Recientemente se produjo también una lesión. Un compañero sufrió varias heridas de un inmigrante que sorteó el doble vallado. Este compañero, cuando fue a interceptarlo, pues este inmigrante, es que es el último obstáculo que se encuentra un inmigrante de una travesía de 9 meses o de un año. El agente, como decimos, es ese último obstáculo, y no va a dudar en arrollar, como pasó con este compañero, que tuvo que ser trasladado a una clínica de la ciudad para ser atendido de esas heridas. ¿Qué conclusiones o qué compromisos o qué sensaciones le ha dejado la reunión con el presidente de la ciudad, sabiendo que a su vez habló con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? El presidente mostró su preocupación, como no puede ser de otra forma. Es el consejero de Gobernación, que también estaba en esa reunión con nosotros, que creo que se ha hecho público también, ha mantenido conversaciones con la secretaria de Estado de Seguridad. Nosotros pediríamos que el ministro del Interior... ¿Qué les ha dicho la Secretaría de Estado de Seguridad y el presidente del Gobierno? El presidente del Gobierno, como decíamos, ha mostrado esa preocupación, comparte esa preocupación con nosotros. En lo que afecta a la ciudad, pues lo estamos viendo con esa sobreocupación actual en el SETI, esa capacidad de acogida. Y, como decimos, preocupación. Y le hemos trasladado que esa preocupación se la haga llegar también al presidente, como ya hizo en su día. Sí, pero me refería al presidente del Gobierno central. No he entrado en detalle ni le he preguntado el contenido de la conversación en su totalidad que mantuvo con él. Simplemente le trasladé por lo que tuvimos conocimiento a través de los medios, que el presidente de la ciudad trasladó esa preocupación existente, como no puede ser de otra forma, de esta presión elevada, que recordamos es la más elevada del país en estos 2 meses. ¿Y esta preocupación se la va a trasladar usted la próxima semana al nuevo delegado del Gobierno, a Miguel Ángel Pérez Triano? No nos cansaremos, Susana, llevamos años así. Nosotros queremos, lo he dicho antes, no nos basta con promesas, necesitamos hechos. Necesitamos hechos concretos. Nosotros, desde nuestra organización, no nos vamos a cansar de reunirnos con toda la clase política. ¿Qué le van a decir la semana que viene al señor Pérez Triano? ¿Qué esperan del Ministerio del Interior o del Gobierno central de forma inmediata? ¿Y cuáles serían las medidas que consideran urgentes ahora mismo? Urgentes ahora mismo, una ampliación de plantilla de forma permanente, con carácter de urgencia. ¿De 200? De 200 guardias civiles. Que no van a ser 200 guardias civiles, pero es que esta comandancia necesita refuerzo, porque los guardias, como decíamos, están sometidos a una presión que no se ve en otro punto de la península. Recursos materiales, necesitamos también una ampliación de recursos materiales. ¿Cómo cuál? Hace falta vehículos, hace falta embarcaciones diseñadas para operar en condiciones climatológicas adversas, porque bien es cierto que Marruecos está colaborando. No hay que negarlo, es una realidad sobre el terreno, en el vallado y en los espigones, pero cuando las condiciones climatológicas son adversas, ellos tienen unas embarcaciones que son de recreo, son sodias, que no las botan porque por una cuestión de lógica, seguridad. Por cuestiones de seguridad, porque pueden volcar y es entendible. Y hemos pedido que se doten al servicio marítimo de más personal y embarcaciones, como digo, diseñadas para operar en condiciones climatológicas adversas, la ampliación de esos espigones, dotarlos de infraestructura y voluntad política, Susana, voluntad política, porque, como decimos, estas reuniones con la clase política las llevamos manteniendo desde el 6 de febrero, después de esa tragedia del 2014, estamos hablando de 12 años.
El perímetro está obsoleto, agotado, necesita una reforma en su integridad, como decíamos, no son suficientes esos parcheos que se producen en el mismo. Y luego entendemos también que desgraciadamente es un fenómeno que debería estar en la agenda política. Por muchos guardias que estén en el vallado, esos inmigrantes no van a dejar de llegar y de aproximarse al vallado para intentar trepar por él mismo y saltar. Son problemas muy complejos y la solución no es fácil, desde luego. Nosotros nos ajustamos, nos centramos en lo que son cuestiones policiales sobre el terreno. Pues Rachid Esbigi, muchísimas gracias por compartir con nosotros cuál es la realidad que viven los agentes sobre el terreno debido a esta presión migratoria que afecta a la ciudad. Muchas gracias. Quiero aprovechar y felicitar el inicio del sagrado mes de Ramadán a todos los compañeros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, concretamente a los agentes de la Guardia Civil que están aquí destinados. Y si me permites también quiero felicitar públicamente a un grupo de hombres y mujeres que durante este mes desde el anonimato se han constituido un grupo de trabajo para desentar y preparar la mezquita para el rezo nocturno de todos los fieles que acudan a las mezquitas. Desde aquí les mando un beso. Pues nos unimos a ese mensaje de felicitación con motivo del inicio hoy del mes sagrado del Ramadán a toda la comunidad musulmana, a la ciudadanía en general y en su caso en particular. Ramadán Mubarak. Muchas gracias, Susana. Un placer, como siempre. Igualmente. Luego les mostramos el mensaje que ha dejado a la comunidad musulmana el presidente Vivas con motivo del inicio del Ramadán. Antes nos vamos al estadio Alfonso Murube. Ahí el técnico de la agrupación deportiva Ceuta, JJ Romero, está dando la rueda de prensa previa al partido que medirá mañana los blancos contra el Granada. Conectamos en directo. Damos comienzo a la rueda de prensa de José Juan Romero, previo al encuentro contra el Granada Club de Fútbol. Por favor, nombre y medio. Gracias. Eso lo has dicho 2 veces, ¿no? Buenos días, José Juan. Rafa Báez para Ceuta.com. Bueno, empieza la semana con 2 partidos en casa. Nos vamos a centrar, evidentemente, en lo más cercano, que es Granada. Un equipo que ha cambiado piezas de cuando se enfrentase la primera vuelta, pero que para mí sigue siendo un bastante buen equipo y que seguramente vendrá por todas aquí al Murube. Bueno, sí. Realmente yo creo que muy probablemente del 11 que saque mañana el que jugamos allí, pues si hay un par de cambios no va a haber más. Me da a mí la sensación, ¿no? Porque, bueno, vienen de un gran resultado y ya te digo, creo que de 9 de 11 eran los mismos que jugaron contra nosotros en la ida, ¿no? Bueno, como has dicho, un extraordinario rival, un rival que para nada estaba en las posiciones que probablemente todo el mundo pensábamos y le correspondía, y está saliendo o ha salido de ahí abajo y bueno, creo que está llegando a la zona donde, como he dicho, ¿no?, todos esperábamos, por el nivel de equipo, nivel de club, nivel de ciudad, nivel de míster, de todo. Entonces, bueno, nos enfrentamos a un extraordinario equipo que está en un buen momento y que con mucha ilusión y muchas ganas. Hay que hacer, José Juan, entiendo, un pequeño balance de lo ocurrido estos últimos 3-4 días, porque coincido contigo en que fue un muy buen partido, un buen partido del Ceuta fuera de casa, quizás de los mejores, pero evidentemente si te quedas con uno menos, bajo mi punto de vista, por la cara en el minuto 27-28, te lastra muchísimo. Luego el comité no ha atendido a las alegaciones del Ceuta. En definitiva, que por un error arbitral no vas a poder contar con Marcos para este partido ante Granada. Bueno, ya sabes cómo soy. Yo ya hablé de ese partido cuando correspondía y en el sitio que correspondía opiné acerca de lo que vi y ya no hay tiempo para llorar. Mañana tenemos un partido bonito, un partido que probablemente cuando yo llegué a Ceuta ni soñaba que pudiera vivir un partido como el de mañana. Probablemente la afición tampoco en los últimos casi 50 años y no tenemos tiempo de mirar atrás ni de ponernos a llorar por nada, ni por Marcos ni por nadie. Mañana jugará otro compañero
y estoy absolutamente convencido de que daremos el nivel. Susana Iniesta para Ceuta Actualidad. Susana Iniesta para Ceuta Actualidad. Intuyo que no quieres hablar de lo que pasó, pero porque hayas dicho que hablaste donde tenías que hablar, pero a mí me gustaría saber si el enfado se os ha pasado. Sí, a mí se me pasa rápido. Yo soy muy cascarrabia, me enfado mucho, pero tengo la virtud, creo, de que se me pasa rápido y además solo miro atrás para recordar y para que no me ocurra en el futuro, ¿no? Entonces, como he dicho, ya nada nos va a devolver puntos, nada nos va a dar puntos, nada. No hay. Esto del fútbol es así y así lo tenemos, lo llevamos, lo acatamos y a reventar mañana el Murube. A reventar mañana el Murube, empezando porque, quiero decir, os está costando muchísimo hacer gol, mira que generáis ocasiones, ¿qué tecla hay que tocarle a esto? Bueno, no creo que sea problema hacer gol. Hicimos 2 en Almería, hicimos 3 a la Cultural, al revés, gol estamos haciendo ahora. Quizá no están haciendo goles por errores nuestros y es lo que hay que corregir, no cometer errores para seguir siendo el equipo fiable que éramos y que tenemos que optimizar al máximo nuestros recursos. El fútbol, aparte de tus virtudes son las que te llevan a que el error lo cometa al contrario. El fútbol es un juego donde el que menos errores comete gana, no el que más acierto, desgraciadamente. Que es el acierto, llevar al error al contrario. Y nosotros, pues bueno, creo que de los últimos goles todos han sido errores groseros, errores incluso balón parado, aunque de esto nos están haciendo poco. Mejorar, crecer y seguir, como he dicho, sacándole el máximo partido a lo que tenemos, ¿no? Sabemos quiénes somos, sabemos dónde están nuestros límites futbolísticos o dónde pueden estar y bueno, tenemos que ocultarlo de la mejor manera para poder llegar al objetivo que como he dicho, ¿no? Seguimos estando cerca y que todos hubiéramos firmado durante mucho tiempo. José Juan, tuviste la oportunidad, creo que es la primera vez por la lesión de Rubén, de juntar en el 11 a Rubén y a Campaña en el centro del campo. Comentaste en su momento que eran jugadores que podían jugar perfectamente juntos y lo iban a hacer. ¿Qué valoración haces de ese primer partido? Evidentemente marcado por lo que sabemos, pero de la primera vez que juegan juntos Rubén y Campaña. Bueno, a ver, Campaña tiene que tener un proceso de parar nivel físico. Hoy día, desgraciadamente, y yo soy de los que no hubiera cambiado el fútbol de hace 10 años a hoy, no lo hubiera cambiado. Hoy me aburro más. El futbolista de antes era más talento, era más divertido. Hoy día lo hemos convertido en más robotizado, en más físico, en más... Y bueno, hay que tener las dos cosas. Hoy día en el fútbol, Campaña tiene una, pero la otra todavía no ha adquirido el nivel, ¿no? Tiene que ir poco a poco, lo estamos metiendo para que lo vaya cogiendo y lo adquiera dentro del terreno de juego, pero evidentemente no hemos visto nada, ¿no? Metió un gol, sí, con la Cultural, después depende del contexto y tal de partido, a él le viene mejor, le viene peor en estos momentos, habrá un momento en que le vendrá bien todos los contextos, porque es un jugador superior a esta categoría, pero que ha estado mucho tiempo parado y hoy el fútbol ya te puedes llamar y puedes tener el nivel técnico que quieras, que hoy día si tú no tienes ritmo futbolístico, ritmo de campo, ritmo de juego y de competición, cuesta muchísimo, te llames como te llames. Entonces él tiene que irlo cogiendo. Evidentemente, y como hemos dicho todos, el otro día el Ceuta jugó muy bien al fútbol. Se juntaron los buenos en medio y hubo momentos en los que la pelota disfrutaba bastante y yo mismo en la banda estaba disfrutando. De eso se trata. Tenemos
creo que ahí sí hemos mejorado con Marino y que es otro futbolista extraordinario, Marino y Campaña. Y bueno, ahora lo que hace falta es que siga todo el engranaje funcionando y que pronto Campaña tenga su nivel. Marino sí es verdad que viene mejor físicamente y está para competir y jugar. Y que bueno, todas las piezas vayan engranando para pesar, aparte de seguir haciendo lo que estamos haciendo, puntuando, ganando, estando ahí, estando muy bien, también incluso nos divirtamos más, ¿no? Porque yo cuando los buenos les da por jugar al fútbol me lo paso muy bien. Y la última por mi parte. Bueno, pues ahí están las palabras de José Juan Romero en ese partido, en esa previa al partido que le va a medir mañana Ceuta al Granada. Le han preguntado por pues la sanción de Marcos Fernández, que no podrá estar en el Estadio Alfonso Murube mañana por haber visto la roja en Huesca, también por las diferentes denuncias que se han ido realizando esta semana debido a un abrazo entre el entrenador del Huesca con el entrenador en los vestuarios, que denuncia el conjunto Caballa, y otras cuestiones vinculadas a la finalización de ese partido. Y también le preguntaban por los fichajes y a última hora en esta última cuestión por Campaña, un fichaje que, pues decía JJ Romero, es de primera división, pero llevaba mucho tiempo sin jugar y está adaptándose al ritmo de juego del conjunto Caballa. En cualquier caso, esperemos que vuelva a la senda del triunfo y que los 3 puntos se queden mañana en el Estadio Alfonso Murube. Cambiamos de asunto y vamos a hablar de la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado, que está más cerca de convertirse en una realidad. Estamos con el presidente de CESIF Ceuta, Juan Iglesias. Buenos días. Hola, buenos días, Susana. La jornada laboral de 35 horas extendida a todo el funcionariado de la Administración General del Estado. Eso es. Vamos a ver, en la comisión permanente se ha aprobado ya la jornada que irá a la Mesa General de las Administraciones Públicas, a la mesa del 36.3, y con una redacción definitiva y su aprobación e implantación probablemente en el mes de marzo. Esta implantación se haría a todo el personal de la AGE y se intentará, mediante la redacción de una normativa básica, que se aplique también en todos los ámbitos, porque hay que recordar que por la resolución de febrero del 2019 están excluidos de ese ámbito los docentes, el personal estatutario, los sanitarios, el personal de las Fuerzas Armadas, el personal militar y el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como algunos organismos autónomos. ¿Qué supone este paso que se va a dar ahora? Bueno, pues supone un avance en la conciliación para los trabajadores de la empresa pública, que van a tener un horario que va a permitir, sin mermar la productividad, conciliar mejor la vida personal y familiar. CESIF afirma que llega con mucho retraso. ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, es que en el anterior acuerdo marco, que recordemos que CESIF no firmó, venía recogido. Ese acuerdo venció en diciembre del 2024 y no se llegó a implantar. Ahora, en este nuevo acuerdo laboral de mejoras laborales y de servicio a la ciudadanía, con el empuje de CESIF en ese acuerdo y en la comisión de seguimiento del mismo, se ha conseguido que por fin se implemente y vaya a ser una realidad el acuerdo de 35 horas en todo el ámbito de la AGE. Y esperamos que muy pronto en el resto de administraciones. Dice que afecta a colectivos como militares, docentes, sanitarios. ¿Tiene alguna cifra estimada de la cantidad de personas que pueden ser beneficiadas en Ceuta? Vamos a ver, los docentes, sanitarios, personal de defensa y tal, a nivel nacional son 250.000 personas que, tal y como está hecha la norma, como te decía antes, esa resolución del 2019, quedarían excluidos y tendría que negociarse en las mesas propias de su ámbito de negociación. O sea, esto se aprobaría para el resto de la AGE
y este personal específico iría a su mesa de negociación específica, por ejemplo, los funcionarios de instituciones penitenciarias a la mesa delegada de instituciones penitenciarias, el personal del INGESA a la mesa sectorial de INGESA, y ahí se negociaría. Lo que estamos intentando antes de la firma definitiva es implementar y que sea una norma básica. Por eso piden la norma básica. Claro, de forma que ya acabemos con todo esto y que cuando se apruebe ya en todos los ámbitos, sin estas peculiaridades específicas, fruto de haber troceado determinadas mesas de negociación. ¿Y para cuándo esperan que se aplique como norma básica? Bueno, confiamos que como norma básica, si no se soluciona antes, que fuera en el mes de abril. ¿Y cuándo se aplicaría la nueva normativa? En el mes de abril, al resto en el mes de marzo, y a este colectivo de 250.000 personas en el mes de abril. ¿Y qué cambios veremos? Bueno, la atención al público, los turnos, la organización del trabajo, ¿cómo afectaría? Bueno, vamos a ver, eso ya depende de los distintos departamentos, pero se va a implementar que la atención a la ciudadanía no sufra ningún recorte, se adoptarán las medidas necesarias, y luego en determinados colectivos que tienen una turnicidad en la que dan un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, pues la forma de implementarlo, pues solo hay 3, está todo inventado, o sea, o con compensación de más días libres por las horas que van a hacer de jornada anual a mayores, o con una compensación económica, o con la implementación de la contratación de más personal y que cubra esos solapes, ¿no? Función Pública ha emplazado a una nueva reunión. ¿Qué flecos quedan por cerrar? Pues precisamente en implementar esto como normativa básica, el acordar entre las organizaciones sindicales y en la comisión y los representantes de Función Pública, en la comisión permanente de la AGE, en la COPAGE, el acordar una relación definitiva del texto que permita que afecte también a este colectivo de 250.000 personas sin tener que pasar el filtro de las negociaciones en esas mesas específicas de ellos. ¿Y son optimistas? Bueno, somos moderadamente optimistas. También hablan de teletrabajo, promoción interna, jubilación parcial. ¿Van ligadas estas medidas a esta negociación que se está llevando a cabo? Claro, esas son medidas que vienen recogidas en el Acuerdo de Mejora del Empleo y de Servicio a la Ciudadanía. Entonces, bueno, ahora vamos a cerrar la jornada de 35 horas, luego el teletrabajo, que también ya estaba recogido, pero estaba sin desarrollar, se desarrollará durante este tiempo, y luego, pues eso, la indemnización por razón del servicio, en la que está muy claro que era una norma obsoleta por el mero hecho de pertenecer a un determinado grupo de la Administración. No quiere decir que no puedas sentarte en la misma mesa a comer o a dormir en el mismo hotel. La dieta por pernotación o por manutención debe de ser igual. Otra cosa es si uno es miembro de un tribunal o hace un trabajo específico relacionado con su grupo, que ese trabajo más especializado tenga una remuneración distinta, pero el dormir y el comer pues debería de ser para todos los trabajadores de la Administración una dieta igual. También se va a trabajar en la indemnización por residencia, que lleva congelada desde el año 2007 y que afecta a los trabajadores de Ceuta dentro del ámbito de la administración pública, ¿no? Se va a pedir una actualización. Hablamos del plus de residencia. De la indemnización por residencia. El plus de residencia es algo que se recoge en el personal laboral en algunos convenios y luego es algo que viene recogido en los convenios de los trabajadores de la empresa privada. Esto es dentro del ámbito público, esta negociación y este acuerdo, entonces recogería sí el plus de residencia en los convenios y que habría que negociarlos y actualizarlos, pero vendría recogido como normativa básica y entonces ya entraría a su desarrollo. Esto es para de cara al año 2027, pero sí que va siendo hora de que se actualice y además en Ceuta todos somos conocedores del aislamiento que sufrimos entre determinadas franjas horarias. O sea, que el personal de la Administración General del Estado tiene la indemnización por residencia congelada ¿desde cuándo? Desde el año 2007. No se ha actualizado. El coste de un alquiler no es igual que el del 2007, el coste de la compra de una vivienda. ¿Y cuál es la actualización que demanda CESIF? Bueno, vamos a trabajar sobre ello, vamos a hacer cifras, números, porque eso también tiene que ir acorde a el presupuesto que se puede manejar. Ahí no solo somos la ciudad autónoma de Ceuta, también está Melilla, están las Islas Canarias y las Islas Baleares y el Valle de Arán en esa negociación, y no descartamos poder, ¿por qué no?,
a determinados territorios que en base a una serie de estadísticas están sufriendo pues, una alta rotación en los servicios del personal de la Administración del Estado y una fuga de talento, ¿no? Es una forma de retener talento y de vincular a las familias aquí. En Ceuta, además, eso se agrava a la hora de cuando tus hijos van a la universidad, pues generalmente terminan estudiando en la península, con lo cual trae el coste asumido de otro alquiler más o otra propiedad más, con ya los costes de lo que vale aquí el alquiler o las propiedades, ¿no? Estoy pensando que estamos a 19 de febrero, señor Iglesias. El sábado 22 es el día de la igualdad salarial. ¿Cómo estamos en España en cuanto a la evolución de la brecha salarial, de la diferencia salarial o desigualdad salarial entre hombres y mujeres? Bueno, la brecha salarial en nuestro país avanza de una forma muy lenta y es insuficiente. Hay que adoptar medidas. Hay que recordar que la brecha salarial es la media del salario bruto por hora que cobra un hombre y una mujer, y esa diferencia sigue existiendo. ¿El por qué? Porque por regla general, o sea, las mujeres acceden a trabajos de categoría más baja, con lo cual tienen menores remuneraciones, acceden menos a puestos en la alta administración, porque a la hora de prioriza el cuidado de la familia a eso, y luego también se encargan de las cargas familiares, con lo cual eso es algo que pagan a lo largo de toda su vida laboral. Si miramos la estadística, por ejemplo, las administraciones públicas, es muy fácil de mirar los contratos a tiempo parcial, la temporalidad y las excedencias por cuidado de familiares o de hijos siempre son, pero sensiblemente superiores en las mujeres que en los hombres. O sea, es algo estructural en nuestra sociedad. Tenemos arraigado en nuestro mercado laboral que a la hora de hacer determinadas funciones, pues si tienes que cuidar a tus mayores, pues en una familia pues generalmente van a ser las hermanas, no el hermano, la que adapte la medida para conciliar la escolaridad de los hijos, las vacaciones. La reducción de jornada la va a pedir la mujer en lugar del hombre. Hace falta educación, hace falta formar a la gente en corresponsabilidad y que de una vez por todas este problema que es estructural en nuestra sociedad se soluciona. ¿Y cuál es el impacto de este problema estructural en el salario? ¿Cuál es la diferencia salarial ahora mismo? Vamos a ver, una cifra no te puedo dar en concreto, pero nos encontramos con que a la hora de hacer la media, esa diferencia a lo mejor está en unas cuantías superiores a los 2.000 euros al año, es porque tendría que ser en función. Tú allá haces un montante total de todo lo que cuesta la hora laboral de los hombres en bruto y todo lo que se gasta en hora laboral de las mujeres. Y como te repito, en la alta administración, en puestos de alta responsabilidad o que exigen una carga laboral de muchas horas, las mujeres tienen que plantearse el elegir entre la crianza, la maternidad, el cuidado de la familia o la promoción laboral. Y muchas veces quien se sacrifica en la familia es la mujer para que el hombre tenga ese ascenso. Pues es una cuestión de educación y de responsabilidad. Son todo tareas que deberían de ser compartidas. Además, esto trae como resultado que luego, con el paso de los años, pues a la hora de la jubilación, la pensión que le queda a la mujer es menor que la que le queda al hombre. Los matrimonios a día de hoy ya no son para toda la vida, pues al final esa carga también la estás pagando. O sea, es una cuestión estructural, hace falta mucha formación. Desde CESIF pedimos que se den planes de formación en toda la administración pública, que los planes de igualdad se creen en todos los centros de trabajo, que haya un registro de esos planes de igualdad, que se cree la figura del delegado sindical de igualdad para velar por que se reduzca esta brecha salarial, que haya guarderías públicas y gratuitas de 0 a 3 años para los niños, que las medidas, las reducciones de jornada por conciliación que no tengan merma económica, que sean remuneradas al 100%, ¿no? Una serie de medidas que esperamos implantar en el desarrollo de este acuerdo y que fomenten la igualdad y reduzcan esa brecha salarial.
Juan Iglesias, presidente de CESIF Ceuta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Estaremos Susana. muy pendientes y conectados con esas demandas, reivindicaciones y negociaciones que están llevando a cabo. Muchas gracias a ti, Susana, por invitarme, como siempre. Un placer, como siempre. 11 de la mañana de este jueves, 19 de febrero, primer día del mes de ayuno, el primer día de ayuno del mes sagrado del Ramadán. Y vamos a conectar en este momento con la asociación Luna Blanca, con la ONG Luna Blanca, para ver cómo van esos preparativos y de cara a la elaboración de los menús que llevan a cabo y que ofrecen diariamente a personas y también a domicilio y también en sus propias instalaciones. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Susana. Pues las cocinas de Luna Blanca arrancan hoy, primer día de Ramadán, con 400 litros de jarera y 80 kilos de carne picada. Estamos con la portavoz de Luna Blanca, estamos con Halima, que nos va a contar un poquito cómo se trabaja estos días aquí. Muy buenos días, Halima. Buenos días. 400 litros de jarira sí. Y 80 kilos de carne picada. Sí, con macarrones y salsa de tomate que toca hoy. Hoy hemos empezado por un plato muy sencillo y como estimación para saber más o menos cuánta gente van a acudir tanto en la carpa como entrega en sede. Entonces siempre empezamos por el plato más sencillito y a partir de ahí pues vamos en función de ver si mañana pues toca poner, por ejemplo, una olla más. Porque ¿cuántos usuarios manejáis más o menos? Bueno, sabría decirte, por ejemplo, en sede que son 117 familias con de 3 a 4 miembros en casa, por decirte un número. Pues imagínate de 100 a 300 personas migrantes en la carpa, las personas que hacemos entrega a domicilio, más de 65 familias, las colaboraciones que tenemos con otras asociaciones, el programa Tectun, el número de comida que sale, como decimos siempre, ingente, mucha cantidad de comida. Superáis con creces los 2.500 menús. Sí, lo superamos. Además, date cuenta que son 2 comidas en Ramadán. En la jarera con la leche, el pan, los dátiles, y luego en la cena también con su pan, la fruta o el yogur o lo que toque ese día. Claro, primero empezamos por el iftar, sí, ¿no? Por la ruptura, sí. Que nos enseñan las ollas porque son espectaculares. ¿Huelen, Susana? Increíble. Aquí están las ollas de jarira, 400 litros. Estas cinco ollas, los 400 litros, y a nuestras espaldas tenemos los macarrones con la carne picada, ¿no, Halima? Sí, aquí está. Aquí ya, si nuestro compañero Kader... El refrito de la carne picada. Ese es el refrito. ¿Ves? Estos son el refrito, que todavía no mete la pasta, todo el tomate y la carne picada. Todas las ollas es lo mismo, ¿vale? Son el refrito. Eso es un trabajazo. Un trabajazo, lleva aquí desde las 4 de la mañana, con la jarera que tú le has tocado, está todavía caliente y ya ha hecho el refrito y ahora entrará el segundo grupo de compañeros que terminarán de cocer los macarrones y demás, y además de preparar toda la comida que se va a sacar. Porque ahora en Ramadán, claro, tenemos que cambiar también los horarios un poco, ¿no? Sí, bueno, los horarios de entrega, por ejemplo, del almuerzo. Se sigue dando almuerzo a las personas no musulmanas y a las personas que están exentadas a hacer el Ramadán, que puede ser por diversas causas, por edad avanzada, por enfermedades, embarazos, no sé. Niños pequeños, todas estas personas hay que llevarles el almuerzo. Entonces aquí a partir de las 2 de la tarde, 1:30 a las 2 de la tarde, ya empieza a repartir la comida, todo, la comida, la jarera, todo. Tenemos que tener en cuenta también, ¿no?, que el número de entradas de inmigrantes ha crecido, bueno, pues eran 500 y pico durante estas 2 semanas, que también va a hacer que aumenten los usuarios de la carpa, ¿no? ¿Cómo se mantiene eso, Halima, en cuanto a recursos? En cuanto a recursos, nosotros siempre, la verdad, si se mantiene es gracias a los donativos. Por ejemplo, esta semana nos ha entrado un donativo de carne. Que se agradece muchísimo porque aquí nosotros no servimos carne, la carne está carísima, está por los cielos y no hay recursos suficientes económicos para servir un plato, un día carne. Esta semana se va a servir un día carne. ¿Por qué? Porque este señor ha donado, imagínate tú, para darle de comer un solo día a tanta gente carne son 10 corderos, lo que se han sacrificado para un solo día. Nosotros, por ejemplo, con esa cantidad no podemos. Por tanto, cuando hay entrada de inmigrantes, que aquí nosotros lo notamos en la carpa porque al día siguiente vienen todos a comer, prácticamente todos a comer aquí, pues lo que hacemos es hacer malabares.
O sea, si ese día, por ejemplo, toca garbanzos y más o menos ya sabemos que han entrado personas el día anterior, que estamos atentos a las noticias, pues, y no tenemos otra cosa que echar, pues se le echa, no sé, un poquito más de garbanzo, se le echa un poquito de arroz y se hacen malabares para poner una olla más, porque esa olla, una o dos, va ahí toda la carpa. Aprovechamos el altavoz que tenemos aquí desde nuestra Radio Televisión Ceuta para hacer un llamamiento a esos donativos, para arrimar el hombro, sobre todo, especialmente en este mes de Ramadán. Sí, este mes de Ramadán, la verdad, nosotros salimos adelante con donativos. Entonces, es una gran ayuda que la gente done en este mes. Sabemos que Ceuta, siempre lo hemos dicho, de personas muy solidarias y lo es aún este mes, si valga la redundancia. Entonces, nosotros pedimos desde aquí, por favor, que cualquiera que quiere donar materia prima, no hace falta que done dinero, materia prima, o que vaya a una carnicería o a donde quiera y que compre la cantidad que estime oportuna del producto que quiera y nosotros vamos a recogerlo, o bien aquí y en fin, pero sobre todo pedimos donación en carne, porque es el único plato que nosotros no podemos cubrir económicamente. Nos es imposible, la verdad. Colaboración de trabajo también es aceptada, también es bienvenida, ¿no? Hombre, por supuesto, las personas voluntarias en el mes de Ramadán siempre son bienvenidas. De hecho, la verdad que nunca no falta personas voluntarias. Si recapitulamos y nos vamos a los menús, habíamos comentado que el primer día, como es el día de hoy, se empieza por el menú más sencillo, ¿no? Para estimar el número de personas y ya conforme vayamos avanzando y tengamos seguro más o menos cuántos somos, se irá variando, ¿no? Sí, eso empezamos con el más sencillo, que son los macarrones con carne picada y salsa de tomate, y ya cuando veamos la cantidad de gente, la cantidad de comida que va a salir hoy repartida por los diferentes programas, pues ya a partir de mañana ya hay pollo con verduras, ya sabemos cuántos pollos vamos a guisar o cuánta verdura se va a necesitar, y luego también tenemos chocos con garbanzo, tenemos también otro día pollo, digamos, un poquito más elaborado, que es con cebolla confitada, y así vamos pues tirando y cambiando el menú en función de la gente, en función de los donativos y de la materia prima con la que contamos. Pues muchísimas gracias por atendernos, Halima. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y desearos un muy feliz mes de Ramadán. Muchísimas gracias por todo y sobre todo a vosotros por darnos difusión y darnos voz, pues sobre todo para hacer ese llamamiento a lo que a donativos se refiere. Muchísimas gracias. Pues Susana, así están las cocinas de Luna Blanca, así están los fogones, están que arden, 400 litros de harira, 80 kilos de carne picada para el primer día con macarrones y tomate. Es una labor inmensa la que hacen y bueno, pues desde aquí nosotros también nos queremos sumar a ese mensaje, a que se puede donar, a que se puede colaborar y a que acudan aquí, porque Luna Blanca, el trabajo es extraordinario. Pues sí, señor, claro que lo es. Muchísimas gracias, Alicia, por el tuyo también, por esta conexión. Felicidades a toda la comunidad musulmana, felicidades a Ceuta en general por este mes sagrado del Ramadán y a la familia de Luna Blanca. Seguimos en conexión, Alicia. 11:08, volvemos ya en clave de tertulia. Jesús Bollí, buenos días. Buenos días. Saludamos también a Pilar Díaz, muy buenos días. Buenos días. Y a Javier Varga. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos en días. Este primer día del Ramadán, también ayer pues se daba inicio a la Cuaresma, y con motivo del inicio del Ramadán, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha querido compartir su tradicional mensaje de felicitación, un mensaje de amor y de solidaridad. Ha deseado de corazón salud, paz y bienestar a toda la comunidad musulmana, a la que se ha dirigido con las palabras Ramadán Mubarak. En nombre de todos los ceutíes, un año más, feliz Ramadán a nuestra querida comunidad musulmana. Un año más debemos recordar que este es un tiempo para la purificación, para el sacrificio, para la oración, para compartirlo con los seres queridos, con los familiares, con los amigos, con los compañeros. Un tiempo también para que pongamos en el centro de nuestras vidas el amor. El amor es una fuerza que todo lo puede, que todo lo alcanza,
que todo lo disculpa, que todo lo perdona. Y creo que este amor se tiene que manifestar fundamentalmente, primero en el amor al prójimo, en el amor al prójimo entendido sobre todo y fundamentalmente como la actitud de tratar bien al prójimo siendo más humano, siendo más humilde, siendo más comprensivo, siendo más tolerante. Este comportamiento además nos hace fundamentalmente ser mejores personas y sobre todo proyectarlo también en ese componente que se llama solidaridad. Es una fiesta para que pensemos en los demás y sobre todo para que pensemos en quienes lo pasan mal, en los pobres, en los débiles, en los vulnerables, en los excluidos, en quienes sufren soledad, en quienes tienen hambre y sed de justicia. Esto yo creo que nos dignifica como seres humanos. Y también amor a nuestra tierra, amor a esta querida tierra nuestra, a esta querida Ceuta. Lo digo muchas veces, es una tierra mágica y hermosa. Hoy lo repito, es hermosa y mágica porque lo ha querido la naturaleza, pero es hermosa y mágica fundamentalmente por la condición de su gente. Y esta festividad y otras tantas que se celebran en nuestra ciudad, muchas de ellas coincidiendo, ponen de manifiesto que esa hermosura, esa magia de Ceuta se traduce en algo tan importante como es la convivencia. En la Ceuta de las 4 comunidades, en la Ceuta de las 4 culturas, que no dejan de ser 4 partes de un mismo corazón. La convivencia entendida como algo constructivo, la convivencia entendida como una expresión rotunda de lo mucho que compartimos, la convivencia entendida como el deseo de vivir en paz y armonía, la convivencia como intención, la intención de entre todos, porque aquí no sobra nadie, la intención de entre todos seguir avanzando en esa Ceuta próspera, dinámica, moderna, cohesionada, inclusiva, de todos y para todos, que los ceutíes merecen. Por tanto, termino como empecé, de corazón, en nombre de todos los ceutíes, salud, paz y bienestar. En nombre de todos los ceutíes, Ramadán Mubarak. Pues Ramadán Mubarak, en este mes sagrado del Ramadán coincide el inicio con el inicio de la Cuaresma y Ceuta daba este miércoles el inicio a la Cuaresma con el tradicional acto institucional celebrado en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, miércoles de ceniza. Con ese gesto simbólico la ciudad comienza la cuenta atrás hacia la Semana Santa, una de las celebraciones más arraigadas del calendario local. El acto reunía a hermanos mayores de cofradías y hermandades ceutíes junto al presidente del Consejo de Hermandades. Y cofradías, Jesús Bollit, evidenciando una vez más la coordinación entre el ámbito religioso y las instituciones en la preparación de la Semana Mayor. A la cita asistieron también el vicario general de Ceuta, Francisco Jesús Fernández Salcedo, el comandante general Luis Fernández Herrero y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado por miembros de su ejecutivo. Como novedad en este año también destacaba la presencia del nuevo delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ya que en otras ediciones no había representación de la institución estatal en este acto. Se va a proceder... Y aprovechando que estamos con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Jesús Bollit, le voy a preguntar por este acto y cómo se presenta la Cuaresma y ya este camino hacia la Semana Santa aquí en Ceuta y bueno, para el Consejo. Como siempre, la verdad es que eso está todo preparado y todo ultimado porque ayer mismo por la mañana tuvimos una reunión con el administrador, don Ramón, vamos, que es el que está ocupando el cargo de obispo ahora mismo, provisionalmente, y me preguntaba lo mismo. Yo le decía, mira, es lo que menos me preocupa. Si todo el tema de cultos externos y cultos internos hasta el domingo de resurrección está totalmente mecanizado, lo tenemos interiorizado, ¿no? Es decir, que lo único es que las cosas que van surgiendo, ¿no? Los problemas, que siempre surge alguno, claro. Y este año ha habido que solventar el problema de Jadú, ¿no? Que afectaba a 2 hermandades y bueno, al final pues se ha solventado, ¿no? ¿Y cómo se ha solventado? ¿Se refiere a las procesiones que pasaban por Jadú debido pues a sí, las obras? El traslado del Medinaceli era una de ellas y el otro era la encrucijada,
que sale de San José, y entonces, bueno, pues lo que se han variado los recorridos y para que no pasar por el centro de Jadú. Y bueno, aunque es una incomodidad y es una cosa nueva, diferente. ¿Cuáles son los recorridos nuevos? Recorridos por la parte de atrás, la parte de Bermudo Soriano y por en la calle Nicaragua, por la parte de atrás de la iglesia, de la oficina de Caixa, y desembocar en el cuartel, ¿no? en ese aspecto. Y lo mismo el traslado, que bajará desde arriba, desde el Príncipe, y se meterá por Bermudo Soriano y bajará hasta desembocar en el Sardinero. Y después ya seguirá su cosa de mando. ¿Son los únicos cambios previstos? Sí, los dos cambios más grandes, claro. Los más grandes. Después habrá alguna hermandad que otra que cambie itinerario, pero vamos, que un par de calles y demás, pero en realidad está todo hecho, visto y ajustado, ¿no? Por cierto, ¿qué tal el trato, ya que ha mencionado don Ramón, al representante o a la persona del obispado de la diócesis que está haciendo? Es totalmente, en carácter es totalmente diferente al obispo que teníamos antes, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha causado muy buena impresión. Es decir, que además es una persona muy cercana, viene de Sevilla, ha estado en parroquias con hermandades, y ese sesgo cofrade pues nos viene bien, ¿no? A todos, ¿no? Porque nos medio entiende, porque hay muchas veces que no hay mucho entendimiento porque no están metidos en el mundo cofrade, ¿no? Satisfacción, por tanto, en el Consejo. Sí, hombre, sí. Además que es una persona muy cercana, la verdad es que muy cercana. Ahí tuvimos un rato grande de charla y una persona cercana. Javier, coincide en esta ocasión, en este 2026, ha habido pues otros años en los que han coincidido diferentes festividades de las diferentes comunidades religiosas que tenemos en Ceuta, pero como decía el presidente Vivas, en esta Ceuta multicultural, intercultural y de las 4 culturas, pues arranca prácticamente al mismo tiempo el mes sagrado del Ramadán y la Cuaresma. Sí, es una curiosa coincidencia de dos momentos, dos tiempos religiosos potentes, en un caso para los musulmanes, en el otro para los cristianos o católicos. Yo me quiero detener en el diferente tratamiento, porque evidentemente son dos tiempos fuertes desde un punto de vista religioso, pero de muy distinta naturaleza y con un significado que realmente no tiene nada que ver uno con otro. Lo que me resulta curioso es cómo el tiempo católico, que viene, digamos, de una evolución ya larga de separación Iglesia y Estado, es en cierta medida ignorado y contestado, especialmente por las fuerzas de izquierdas. Curiosamente, como el tiempo musulmán, que evidentemente viene de una sociedad con unos rasgos muy diferentes, es particularmente por las fuerzas de izquierdas pues no solo aceptado, sino hasta potenciado. Me resulta curioso, digamos, esta distinta evolución en un momento en que los dos tiempos coinciden. Ahora le preguntamos a Pilar qué opina de esto, si está de acuerdo o no, o cuál es su opinión al respecto, pero nos pide paso Raúl Llamas con una demanda o con una preocupación vinculada a la situación de las murallas meriníes. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues nos encontramos en la barriada de Villajovita frente al IES Salmina para mostrarte este vertido de aguas fecales que parte desde la base de las murallas meriníes y que, como supongo que podrás ver a mis espaldas, cae justo del muro a la acera y a la carretera. No hemos venido aquí para hablar con el presidente de Septe Nostra, José Manuel Pérez Rivera, para que nos explique cuál es el origen de todo esto y qué se está haciendo pues para actuar. José Manuel, vente, por favor. Sí. Bueno, parece que este vertido se lleva observando desde hace aproximadamente 14 días, según nos ha comentado el presidente de la Asociación de Vecinos de Villajovita, Lisandi Mohamed. Y bueno, pues también nosotros lo habíamos observado estos días
y nos pusimos en contacto primero con Ascensa para que nos dijese que, bueno, si tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo con este vertido de aguas fecales y también si estaban actuando, y nos dijeron que sí, que estaban precisamente en ese momento actuando, pero eso fue a principios de esta semana. Y ayer también tuvimos la ocasión, junto al presidente de la Asociación de Vecinos de Villajovita, no solo de comprobar in situ este vertido de aguas fecales, sino también poder acceder al Colegio Valle Inclán, donde nos enseñaron un socavón bastante profundo, pegado a lo que sería la parte, digamos, interna de la muralla, la parte intramuro, y donde se aprecia que, bueno, que está todo el terreno húmedo y ya estaban trabajando una pequeña máquina excavadora y 2 operarios contratados por Ascensa para intentar identificar cuál es el punto de vertido y por qué estas aguas fecales están siendo por aquí. Realmente el tubo es un tubo que es posible que se situara en 1980 cuando se hizo la última restauración de este lienzo de muralla, y bueno, todas esas aguas fecales se ve que han encontrado camino y están saliendo justo por aquí, por esta zona. No, lo que realmente preocupa no solo ya es la propia presencia de las aguas fecales, porque están generando bastante mal olor y un problema grave de contaminación, sino que además preocupa que la acumulación de todo ese residuo líquido pueda estar afectando, puede estar permeando, digamos, el propio sustrato geológico sobre el asiento de la muralla, que es bastante deleznable en general, y que, bueno, pueda, digamos, generar algún problema de sostenimiento de la propia muralla, ¿no? La Consejería de Cultura, con la que también pudimos ayer hablar, pues nos comentó que ya también tienen conocimiento, que el mismo día en que la dirección del centro se dio cuenta de este socavón, pues llamaron, y ese mismo día pues un técnico, un arquitecto del área de patrimonio, pues se acercó al colegio, vio el socavón, tomó los datos y bueno, elevó un informe, y a partir de ese informe pues están montando un expediente de contratación urgente para resolver el problema que ha surgido, ¿no? Un problema que parece que está relacionado pues con esta acumulación. Puede ser que se haya roto pues algún tipo de conducción de saneamiento y posiblemente igual a lo mejor por el agua la ha desplazado el terreno, y bueno, pues ya digo, el agua fecal pues ha encontrado ese camino, estará acumulada y ha encontrado ese camino por esa antigua canalización que en principio se instaló seguramente para desaguar aguas pluviales y que no se acumularan en la base de la muralla, y que bueno, pues como estamos viendo, pues es el camino que ha encontrado para salir, ¿no? Y bueno, pues es pedir, ¿no?, a las administraciones que aceleren al máximo posible todos los trámites para que se actúe y se pongan todos los medios necesarios para resolver este problema lo antes posible, porque ya son muchos días y cada día que pasa pues digamos se incrementa la preocupación, ¿no? Sí, estáis preocupados no solo vosotros, Nostra, sino también la Asociación de Vecinos de Villajovita. Según me comentas, la causa puede estar entonces en esos temporales y borrascas, ¿no?, que hayan podido mover el terreno, el agua ha encontrado esta salida. Y según me comentas, es un doble problema, ya no solo de insalubridad por el mal olor, por ejemplo, que estamos notando aquí, sino también de patrimonio por lo que está afectando a la muralla. Efectivamente, bueno, parece la relación que se establece con las borrascas es que justo fue al terminar los días de intensa lluvia es cuando empezó a detectarse ese problema. También es el mismo día o los mismos días en los que también se advirtió la presencia del socavón. Por tanto, parece que sí, que hay una relación causa-efecto en algún problema que ha tenido que surgir en la red de aguas fecales y que, bueno, tiene estas consecuencias, ¿no? Y que van pasando los días y entendemos que no debe ser sencillo, ¿no?, dar con la avería y solucionarla, porque no se sabe todavía exactamente en qué punto se encuentra. Una vez que lo localicen, pues podrán solucionarlo, pero mientras tanto, pues bueno, pues digamos como has comentado, pues también el presidente, están preocupados los vecinos, pues bueno, pues si esto qué consecuencias puede tener sobre las murallas, que bueno, que lógicamente para todos, ¿no?, pero especialmente para los vecinos de esta barriada, pues el símbolo de este punto de la ciudad, ¿no?
Por último, José Manuel, y aprovechando tu presencia, hace unos cuantos días te preguntaba por ese árbol bicentenario, esa campaña que se estaba haciendo para intentar salvarlo. ¿Hay alguna novedad? Bueno, novedad que sí que hemos estado por nuestra cuenta, ¿no? Por Sector Nostra pidiendo también asesoramiento, ¿no? A expertos, ¿no? De la Universidad de Granada, que nos han comentado que la solución, digamos, que sí que podía solucionarse el problema del árbol centenario siempre que se podara, ¿no? De manera experta, ¿no? Con técnicos especializados, podar el árbol, quitarle peso y ya una vez que se quite ese peso, poder, digamos, intentar recuperar la verticalidad. El problema que ya comenté en la otra ocasión es si hace falta, digamos mover lo que es el tronco para recuperar, enderezarlo. Claro, allí es un espacio protegido. Y bueno, pues sería difícil, ¿no? Es una máquina pequeña, pero claro, eso tendría que hacerse en coordinación con la Ciudad Autónoma de Ceuta, tendría que lógicamente autorizar ese tipo de intervención, contar también con la propiedad, porque el árbol está en una parcela particular. Y bueno, pues también comentar, ¿no? Que ya ha habido alguna empresa privada, ¿no? Que se ha interesado de manera desinteresada, ¿no? En echar una mano para intentar recuperar el árbol. O sea que ahí también iniciamos también una campaña que ya aprovecho por Change.org, ¿no? Que salvemos el pino bicentenario, digo, pues aprovechando que los televidentes puedan escucharnos, ¿no? Que bueno, pues ya llevamos cerca de 300 firmas, ¿no? De apoyo a esa reclamación de que se salve el pino bicentenario. Estamos también a la espera llevo un contacto la semana pasada con el consejero de Medio Ambiente, en donde se le solicitó formalmente una reunión para tratar precisamente el asunto del árbol bicentenario, y estamos a la espera de que nos den esa cita, ¿no? Ya lo adelantó que si ya existía un informe muy avanzado sobre la situación del árbol y lo que se podía hacer, pero bueno, estamos jueves, todavía no hemos recibido, digamos, ninguna citación, ¿no? Para poder existir esa, pero bueno, lo sigue preocupando porque los días pasan y bueno, se puede aplicar el caso del pino, se puede aplicar el caso del que estamos hablando del agua fecal aquí en la muralla, que necesitamos pues que se actúe de manera rápida y diligente y con todos los recursos y medios para resolver estos problemas lo antes posible. Todo parece que también la situación, ¿no? del desprendimiento que hubo en el Monte Hacho, donde también ya la semana pasada mandamos un escrito al de Sector Nostra, la Dirección General de Bienes Culturales, informando lo que había pasado y solicitando una actuación inmediata. Tampoco nos han contestado, pero bueno, estamos a la espera de que también por parte del Ministerio de Cultura y Ministerio de Defensa pues también resuelva. Bueno, ya digo que como se está comprobando, por las consecuencias de las borrascas, pues han afectado pues a nuestro patrimonio natural y cultural, y bueno, espero que se vayan resolviendo y que esto también sirva, lo que está pasando, bueno, para un poco estar más pendiente, ¿no? Hacer un diagnóstico, porque claro, viendo ya esto ya se va dando cuenta que no solo este problema, ¿no? Que las murallas tienen otros problemas. Aquí, por ejemplo, también se ve que esta parte que fue restaurada en el año 1980 también se ha afectado, se ha derrumbado algo. Se puede ver que toda esa arena, ¿no? Eso no es original, eso fue la restauración del 1980, también se ha visto afectada. En general, bueno, pues en estos casos, ¿no? Cuando se pone, digamos, una situación de estrés, nuestro patrimonio natural y cultural, es cuando pues salen a relucir todavía con más notoriedad los problemas de mantenimiento y conservación que presentan. Pues José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues ahí queda esa denuncia pública de José Manuel Pérez Rivera sobre el estado en el que se encuentra este vertido de aguas fecales, que huele fatal, eso te lo garantizo, y que también José Manuel Pérez Rivera nos comentaba esa última hora en torno a esa campaña para intentar salvar ese árbol bicentenario de Cálamo Carro. Susana. Pues muchas gracias, Raúl, por esta conexión en la que hemos conocido ya en boca del presidente de Sector Nostra esa preocupación por la situación de las murallas mariníes y también del pino bicentenario del arroyo de Cálamo Carro. 11:29, vamos a hablar ahora de la natalidad que sigue cayendo en Ceuta, como les decíamos en el sumario. Según los últimos datos, en 2025 se registraron en la ciudad 640 nacimientos, una cifra que supone aproximadamente la mitad que hace 11 años,
y que confirma la tendencia descendente que se observa desde hace más de una década. El retraso en la edad de maternidad se consolida como uno de los factores clave, aumenta el porcentaje de madres mayores de 40 años, mientras descienden los nacimientos entre mujeres jóvenes. Aún así, la ciudad mantiene, eso sí, el crecimiento vegetativo positivo, con más nacimientos que defunciones. Y vamos a comentar en la tertulia a qué creen, qué lectura hacen nuestros invitados de hoy de estos datos. Pilar. Bueno, pues una de las cosas que la sociedad hoy en día estamos, digamos, más presentes en cuanto que para tener una criatura tienes que tener una estabilidad económica, un trabajo, ya no importa la estabilidad sentimental, porque una madre puede salir adelante como un padre. Pero si no tienes un trabajo seguro, no tienes una larga vida para darle a tu hijo lo que te han dado a ti, pues particularmente yo pienso, de hecho, yo siempre pongo mi caso, ¿no?, que yo no fui madre pues porque no tenía una estabilidad económica. Cuando hablo de económica, un trabajo seguro. Entonces, en casa que somos 2 hijos, hemos vivido, o sea, de clase media, pero bien, para darle lo mejorcito, sobre todo en educación. No hablamos de valores, lo primero es la educación. Y hoy por hoy, pues sí que es verdad que ya pues, que también critican mucho, es que la juventud, porque siempre la juventud tiene la culpa de todo. La juventud hoy en día no quiere tener hijos, pero es que hay una serie de requisitos. Los alquileres, bueno, y ya si nos ponemos a todos los factores que tenemos al lado, que tienen mascotas, pues también las mascotas también cuestan su dinero. Pero ya no solamente eso, sino que dice, madre a partir de 40 años, bueno, pues serán madres cuando puedan serlo y verán el momento oportuno, pero in situ. Tiene que haber una estabilidad económica para darle lo mejor a tu descendiente, por supuesto. Jesús, ¿a qué crees tú que se debe ese descenso de la natalidad en los últimos 10-11 años? Yo antes, en plan de broma, he dicho que se han incorporado al mundo occidental. Entonces, y la mentalidad aquí en Ceuta, pues bueno... Concienciación. Pero yo, de todas formas, el tema de la bajada de natalidad, yo creo que es porque no está protegida, ¿no? Protegida en el aspecto de que el Estado es el que tendría, en un momento determinado, que fomentar la natalidad, porque eso significa que fomentando la natalidad tienes un seguro a futuro de que tengas individuos nuevos en el sistema, que coticen y que soporten las cargas que haya que soportar. Entonces, yo creo que es mucho más, sería mucho más fácil para las parejas, para los matrimonios o para quien sea el hacer el paso de tener un niño, es decir, de entrar en esa aventura, si a ti el Estado pues te diese facilidades de conciliación de trabajo, hubiese un trabajo más, en vez de precario, algo más justo, hubiese guarderías pagadas, te ayudasen, yo qué sé, pues antes, como decía, las familias numerosas que te ayudaban en el tema de la alimentación y demás. Es decir, fomentando esa parte, yo creo que las personas, de una forma libre, podrían tener más fácil el plantearse el tener hijos. Yo tengo ahora mismo 4 nietos, mis hijos no son demasiado mayores, ¿no? Pero la verdad es que les ha costado trabajo arrancar, ¿no? Y es verdad que han arrancado con casi 40 años, 30 y mucho, ¿no? Pero es así, es que si ¿Crees que debería haber un cambio en las políticas de natalidad? Por supuesto, es dejarse de gastar dinero. Y yo no hablo de colores políticos, porque yo soy totalmente, yo soy daltónico, no tengo ningún problema, pero que sea de un color o de otro, lo que tienen que decir, mira, me voy a dejar de tener tantos asesores, 6.000 asesores, los quito de en medio porque yo, aunque tenga 1 o 2, tiene suficiente, y empezar a hacer políticas sociales de verdad, tanto a la gente que le hace falta dinero para su vivienda, para su vida, como para el tema de la natalidad. Y entonces el problema sería algo menos grave de lo que es actualmente, claro. Es mi opinión, vamos. Javier, ¿tú consideras también que es un problema grave y a qué factores crees que responde esa, veíamos antes la gráfica, como es completamente descendiente la línea? Esa es una tendencia normal en sociedades desarrolladas, sociedades occidentales. Yo recuerdo hace 30 años, cuando en la península se cerraban colegios,
aquí todos los años hacía falta más aulas, más aulas, más aulas. Es normal, es normal. También hay que resaltar los problemas que tienen los jóvenes, pero es una cuestión de mentalidad. Esa necesidad de tener un trabajo fijo, una vivienda digna y tal, es un signo de desarrollo y de ver las cosas de otra manera, porque en muchos sitios los hijos vienen y se acabó, en cualquier condición y en cualquier circunstancia. También quiero señalar, pues no sé de dónde habrán extraído los datos, me imagino que del registro civil, que ya llevamos unos cuantos años, 5 años, con la frontera cerrada, y que ese fenómeno que existía antes de parturientas de Marruecos que venían aquí, eso se ha puesto fin. Pero la línea la línea es descendiendo desde hace 11 años. Sí, no cabe duda que es una tendencia, ya digo, propia de la ciudad y completamente en paralelo a lo que ocurre en la península, quizá con una cierta diferencia de tiempo y ya está. Y también señalar que la baja natalidad llega un momento, más pronto que tarde, que se convierte en un problema. Por eso insistir en que es imprescindible políticas de fomento de la natalidad, que se pueden hacer en mil direcciones, ¿no? Pero conciliación, empleo, vivienda, ayuda. ¿Qué medidas concretas creéis en que una ciudad como favorecer? la nuestra, con un paro juvenil tan fuerte, donde el problema de vivienda es, yo creo, me atrevo a señalar, tiene unas circunstancias peores que en cualquier sitio de la península, no cabe duda que tiene que estar incidiendo un chaval voy a decir un hombre de 30 años, yo creo que hoy por hoy es difícil que se plantee tener 5, 6, 7 hijos. Claro, si además añadimos los factores que decía Pilar de no tener un trabajo estable, la vivienda también está... Quieras una calidad de vida para tus hijos, el poder ofrecerles ¿Y alguna medida concreta se os ocurre dentro de esa necesidad de políticas públicas? Pues son muchas teclas, el tema del trabajo, el tema de la vivienda, el coste puramente que supone criar un hijo, el tema de la escolarización, becas, ayudas... sobre todo la conciliación. Pero hace 40 años... bueno, yo digo porque tengo 49. Hace 40 años había que casarse, tener hijos, y ahora, ¿dónde está el segundo hijo? Quiero decir, ¿a quién no le ha pasado? A mí me preguntan, ¿y tus hijos? Digo, yo los míos están de 4 patas. A ver, que yo respeto todo, pero cada uno hace lo que puede y dentro de sus medidas. Pero quiero decir, hace 40 años, o incluso menos, casarse. Primer hijo, segundo hijo, y ya el tercero ya no te lo preguntan porque ya no se acuerdan de ti. Ha habido un cambio en cuanto drástico. a la concienciación y... La incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por eso es importante la conciliación. Sí, eso es muy importante. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí y aquí también habrá sus problemas, pero si te vas a una ciudad grande es imposible. Y yo te digo, yo tengo los 4 nietos y mis hijos se las ven, se las desean para atender a todos. A todos, por porque supuesto. es que no pueden. Por supuesto. Y son 2 niños, 2 críos pequeños. Sí, ya sí, los tienen más grandes, vale, pero son chicos, es un problema. Entonces, claro, ¿qué pasa? Porque eso te retrae, eso es normal que te retraiga. Si eso el Estado te ofrece alguna solución para eso y para otras cosas más, pues entonces tú cuando lo ves, no, pero oye, yo tengo, pues te lo planificas y puedes hacerlo. ¿Por qué no? Eso es lo más bonito. Porque yo creo que, no sé para un padre, pero yo creo que para una madre, aunque yo no lo puedo vivir en mí, pero una de las cosas más hermosas que puede tener una mujer es dar a luz a algo, a alguien, a un niño, una niña, porque yo creo que cambia la forma de relacionarse con los demás, ¿no? A través de un crío, ¿no? Eso yo creo que es así, ¿no? Pero bueno. Ahora continuamos hablando de esto, de otro tema, si queréis, pero nos pide paso Raúl Llamas desde la nueva base de Servilince, que ya va tomando forma. Muy buenas de nuevo, Raúl.
¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente, la nueva base de Servilince que va tomando forma, pero lo que también va tomando forma es el nuevo gerente de la empresa municipal de Servilince, que ya lo podemos decir oficialmente, nos lo acaba de confirmar, es Alejandro Benavides, anterior director de operaciones, que llegó a la empresa en el año 2008, en la época de Urbaser. Bueno, enhorabuena, gerente. Gracias. ¿Cómo afrontas este reto mayúsculo de dirigir esta sociedad? Bueno, pues con ilusión, con ganas de trabajar y bueno, estamos en un inicio un poquillo complicado porque la situación es dificultosa, pero bueno, con ganas y de intentar sacarlo para adelante. Situación dificultosa, como que, Alejandro, ¿cuáles serían los retos que tú te marcas y digamos para intentar resolver esa situación dificultosa de la que me hablas? Bueno, ahora estamos en un proceso de poner al día las licitaciones de vestuario, combustible, seguro, de todo el tema que necesitamos para poder trabajar, y una vez que nos quitemos del medio eso, pues ya te digo, empezar a organizar los servicios lo máximo posible para dar el máximo rendimiento posible. Si me hablas de seguros, supongo que te refieres a los vehículos, ¿no? No sé con qué vehículos estáis ahora funcionando, si son con los nuevos, con los viejos. Pues es un mixto. Estamos con gran parte de la flota de la antigua, y sí es verdad que la nueva ha entrado a reforzar, pero ahora mismo solo tenemos disponibles servicios de carga lateral con los vehículos nuevos, 2 cubas y algunos camiones de recogida de enseres. El convenio colectivo ya lo tenéis en delegación, supongo que entrará en breve en vigor, ya mismo. También lo que tenemos a tu espalda, Alejandro, es la nueva base de Servilince, que como veo va como un cohete. Hace nada teníamos unos pilares y ya tenemos la estructura prácticamente hecha, ¿no? Sí, correcto. Sí, está sobre una parcela de unos 10.000 metros cuadrados. La nave se divide en 2 plantas, como podéis ver, la planta baja y la planta alta. En la planta alta tenemos previsto que se centrará las oficinas, una dirección de operaciones donde se recogerá y se informatizará todos los servicios que saquemos, y bueno, salas de reuniones, y en la parte baja pues será más destinada a almacén, vestuario, un centro de recepción, descanso para los trabajadores, y luego aparte de la nave pues tiene una parte que es de taller, lavadero de camiones, lavadero de contenedores, almacenaje de contenedores, etcétera. Sí, es una inversión, según creo recordar, de casi 8 millones de euros, que suponen un antes y un después, porque aunque ahora estéis de forma provisional en las caracolas, esas que en las que estáis, venís de Benzú, que eran unas instalaciones deplorables. Bueno, eran unas instalaciones austeras, no deplorables, pero austeras. Bueno, austeras, venga. Austeras, y ahora, bueno, en este periodo estamos en unas instalaciones provisionales, que sí es verdad que son incómodas porque son caracolas, que estamos divididos, no nos vemos, tenemos que salir de la caracola para vernos. Cuando hay frío y lluvia, pues bueno, no son lo óptimo, pero bueno, no funciona para sacar el servicio. Pues Alejandro, muchas gracias por atendernos, darte la enhorabuena y desearte mucha suerte porque creo que la vas a necesitar. Sí, correcto, la necesitas. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, pues ahí está Susana, es Alejandro Benavides, flamante nuevo gerente de Servilince, con un reto mayúsculo, y es dirigir esta macro sociedad con todo lo que ella conlleva, la sociedad de la que se encarga la limpieza pública viaria de nuestra ciudad, que nos ha atendido amablemente aquí junto a la base de la empresa municipal, que como comentábamos supone un antes y un después en cuanto a instalaciones, y nos comentaba que bueno, que sus próximos retos son resolver, como ha dicho, esa situación dificultosa, la ha denominado como por ejemplo lograr poner en marcha ya todos esos vehículos nuevos, que muchos están aquí, pero siguen sin funcionar todavía. Susana. Pues muchas gracias, Raúl, por esta conexión, una más durante toda la mañana de Conexiones con la Actualidad Local, en directo desde primera hora de la mañana con el CETI y la Estación Marítima. Muchas gracias. Adiós. Raúl Llamas, que nos mostraba a primera hora esa nueva salida con en torno a 50 residentes del CETI que se trasladaban a la península. Hablábamos al principio del programa también con el secretario general de AUGC en Ceuta, Rachid Esbigi, denunciando un poco la situación que se vive en el perímetro fronterizo, en el vallado del perímetro fronterizo, y también en los espigones, que bueno, pues favorece que se incremente la presión migratoria y también tiene un impacto directo en el trabajo, en el día a día de los agentes, y reclamaba más recursos tanto humanos
como materiales de forma urgente. Es la medida urgente que le va a pedir la próxima semana al delegado del Gobierno en la reunión que tiene prevista con Miguel Ángel Pérez Triano. Jesús, dime. ¿Qué lectura haces? ¿Qué te parece? ¿A qué factores crees que se debe la presión, el incremento de la presión migratoria en Ceuta? Eso nunca se va a acabar. Eso está, yo lo tengo claro. Eso nunca se va a acabar. Va a seguir existiendo per secula seculorum. Eso no, yo creo que no acabará. El problema es que venden como que me parece muy bien, ¿no? Es decir, que las personas que estén en el CETI vayan a los sitios donde los puedan enviar para que allí inicien su vida y tengan su desarrollo como personas, ¿no? Pero el problema es que sacamos 50 y nos entran 540. Entonces, claro, eso llega un momento que si tú en un vaso vas sacando 2 cucharitas de agua y te entra un vaso entero más, pues eso se gozará. Llega un momento, había 800 creo en el CETI, ¿no? Y la capacidad de CETI son menos de 500. No hay cifras exactas ni concretas, no sé, pues de hecho se la he preguntado ayer. Pues figúrate. Los sindicatos denuncian que hay el doble, y ayer hablábamos con el IN y también hablan de una sobresaturación, sobreocupación, que eso sí reconoce el delegado. Es como el salto de la valla, uno dice 9, otro dicen 10, otro dicen 16, pero saltaron más de 15.000 personas. Pero nadie dice, la realidad no la dice nadie. Entonces, eso pasa con la CETI igual. Eso nunca se va a acabar. Y yo soy de los que piensa que solamente vemos la causa de esta inmigración, no el origen. Y el origen tiene que tener sus responsabilidades. ¿Crees que hay que mirar al origen para solucionar esto? Es decir, que lo que tienes que hacer es que, y además antes lo he dicho aquí, es decir, tú tienes que retirar el control del fronterizo en Marruecos y no pegarlo a la valla. Es decir, si tú le pones dificultades para que además que es por su seguridad, porque hay gente que se echa al agua y no sabe nadar. Y claro, son los que al final pues, van al fondo y se ahogan, que nadie quiere que se ahogue nadie. Por supuesto. Pero para eso tiene que tener una precaución de todas esas historias, ¿no? ¿Qué soluciones pondría? Hombre, soluciones no son fáciles, pero yo creo que la primera es tener una cierta intención que muchas veces pues no aparece. Realmente se tiene intención no de hacer desaparecer, pero limitar en lo máximo posible este tipo de inmigración y de esta manera. Hemos llegado a normalizar la situación. Nos parece normal que un inmigrante entre ilegalmente en otro país, es el sistema normal. Nos parece normal que salten, que se tengan que tirar al mar. Nos parece normal que el CETI de vez en cuando esté a rebosar y que la solución sea, bueno, pues nos los llevamos a otra parte. Estas personas en la península, en Europa, en la Unión Europea, no van a poder tener un contrato de trabajo. Están abocados al manteo, a la economía sumergida, al fraude, y nos parece normal, nos parece la vía normal. Me parece que no se tiene intención de acabar con este tipo de inmigración, con los riesgos que supone, porque todos los años hay muertos que pagan ese precio. Lo que había, como te decía, es la devolución en caliente. Es decir, si tú vienes del Marruecos y tú eres de Marruecos, pues mira, yo te cojo a ti y te pongo en tu sitio y punto, y no hay más historia. Pilar, muy rápidamente, vuelvo a lo que ha comentado Jesús, el origen. El origen pero no interesa. Yo pienso que no interesa, porque vamos a ver, es lo que mismo que comentaba él. Si se devuelven 50 y aparecen el doble, y la pena de todo esto es las criaturas que bueno, pues se quedan a nado. Pues seguiremos hablando de la situación con respecto a la presión migratoria y sobre las soluciones que plantearías de, por ejemplo, cómo se actuaría en origen, pero ya sería en otro programa, porque hasta aquí llega la tertulia de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, Pilar. Nos vemos la próxima semana. Y nos vamos ahora de carnaval de cine. ¿Con quién? Con Alicia Urbano. Muy buenas, Alicia.
Buenas, Susana, pues estamos en el colegio Andrés Manjón, donde se está llevando a cabo una fiesta de carnaval muy particular. Mira, tenemos aquí a María Luisa, no sé si te suena. Sí, es Mary Poppins, ¿no? ¿De qué va el carnaval de este año, María Luisa? Este año hemos dedicado el carnaval a la película, a todas las películas. El carnaval y todas las actividades extraescolares del centro van dirigidas a las películas. Cada centro, cada colegio, cada nivel ha cogido una película y sobre eso estamos trabajando. Tenemos de todas clases, del cine mudo hasta el último de animación. Estamos viendo por aquí a los Minions, estamos viendo Harry Potter, la película Up, tenemos de todo, ¿no? De todas, es una mezcla de todas las películas, además la han elegido ellos. Y la fiesta que se está llevando hoy a cabo, porque acabamos de presenciar y nuestros telespectadores también están pudiendo ver imágenes en multipantalla de la actuación del coro al lío, ¿no? Efectivamente. Solicitamos que vinieran el coro a participar con nosotros. Tenemos padres del coro que tienen los niños aquí y sin dudarle un minuto dijeron, ya que vamos. Y entonces hemos hecho la primera actuación porque se van a otros colegios y ya seguimos con estas fiestas. Pero sí, se lo tenemos que agradecer al coro porque ha sido pedírselo, solicitárselo y decir que sí al instante. Mil gracias. Desde aquí agradezco también al coro de Ceuta, que es su magnífica labor y su entrega a los niños. Tenéis también unas chirigotas muy particulares. Acabamos de ver a los primeritos que, mira, se van por detrás de María Luisa, se pueden ver cómo abandonan el patio los primeritos y ahora vamos con segundo, ¿no? Ahora lo que vamos a ir es a un baile de carnaval. Primero un desfile con todas las películas y luego empezamos con el baile. Pues si te parece, antes de que nos vayamos, vamos a ver los disfraces y hablar con los protagonistas, ¿vale? Perfecto, venga, puestos todos. Muchas gracias, María Luisa. Mira, vemos por aquí, espera, mira, por aquí vemos una clase que viene disfrazado de Up, ¿no? De la casa de Up, sí. Los niños vienen de exploradores y nosotras de Up. La casa. Muy buenas, muy buenas. ¿De qué vienes disfrazada? De exploradores. De exploradores de la película Up, ¿no? ¿Os lo estáis pasando bien? Sí. A ver, vamos por aquí, mira, Kader, nos vamos a cruzar, pero es que vamos a ver a los de Harry Potter, Susana, porque tenemos de todo tipo de cine. Hola, muy buena. Hola. ¿De qué vienes disfrazado? De Harry Potter. ¿Has visto la película? ¿Sí? ¿Y tú has visto la película? Sí. Soy de tercero, ¿no? Sí. ¿Os lo estáis pasando bien? Sí. Pues Susana, aquí hay un ambientazo, estamos escuchando música, hemos escuchado el coro al lío, la chirigota de los primeritos, hay de todo. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si algún profe nos quiere hablar. A ver, por aquí, muy buena, Harry Potter. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, muy bien. ¿Vais ambientados de Harry Potter, no? Sí, este año vamos de Harry Potter. ¿Habéis trabajado también la película en clase? Estamos trabajando los libros. Tenemos todo tematizado de Harry Potter, es el hilo conductor este año de todos los contenidos del curso. Y bueno, como un contenido más, aquí estamos disfrutando y pasándonos genial. Pues a disfrutar. Muchas gracias. Susana, nos vamos a ir con los Minions. A ver quién nos habla de los Minions. Aquí tenemos a los Minions, ¿no, Irene? Sí, buenos días. Sí, tenemos a los Minions de quinto. ¡Tanto! De Minions. ¡Banana! Pues despediros de todo. ¡Adiós! Susana, con este ambientazo nos quedamos. Un ambientazo de cine, Alicia. De cine, se lo han pasado espectacular. Bueno, y tú también, que se te ve en la cara. Así que desconectamos contigo por ahora, sigue disfrutando de ese ambientazo y nos vemos mañana. Muchas gracias, Alicia. Pues desde el Colegio Andrés Manjón, que vive ese ambientazo de cine con motivo del carnaval, nos despedimos recordándoles que pueden seguir conectados con nosotros ahora con Beatriz Palomo y su equipo. De a esta hora, que a las 2 llegan los servicios informativos con las principales noticias de la mañana y que nosotros tenemos de nuevo una cita mañana, como siempre aquí, a las 10. Nada más, muchas gracias por su compañía, que pasen muy buena tarde. Adiós.